Han pasado más de 500 días desde el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023 de Hamás. Desde FGTalks nos unimos a la condena más absoluta de aquella masacre y reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la justicia y la vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchéis y a la hora que nos escuchéis. Me gustaría empezar el programa de hoy. Para recibir a nuestro invitado, quería decir la siguiente frase. Vive por un propósito y no por un aplauso. Vive para inspirar y no para impresionar. Esta frase de Shalom Rosenberg la dijo Rav Moshe el día de su homenaje y de su nombramiento como rabino emérito. Bienvenido, Rav Moshe. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas, agradecerle desde FG, desde Radio Sefarad también, que venga con nosotros. Para nosotros es una ilusión increíble que usted, que ha formado parte de la vida de casi todos los jóvenes, esté hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted. Mi nombre es Izan también, nuevo en este formato. Esperemos que no sea la última vez. Bueno, Rav, como federación estudiantil y también de jóvenes que somos, queríamos empezar un poco por el principio, ¿no? Y que nos cuente un poco cómo fue su juventud judía, un poco sus inicios también en la comunidad, pero también centrándonos en sus inicios como juventud en España, y cómo fue esa primera etapa. Bueno, yo nací en Tetuán y a los 8 años mi familia se vino a Ceuta. Yo justo nací el año de la independencia de las colonias españolas en Marruecos, en 1956, y ya la situación económica pues ya se deterioró mucho en Marruecos, y mis padres pues ya empezaron a pensar en abandonar Tetuán y se vinieron a Ceuta. Mi padre montó un negocio en Ceuta y vinimos a Ceuta. Yo tenía 8 años y comencé a estudiar en el instituto. Luego, por otra parte, participaba de lleno en las actividades de la comunidad, Talmud Torah, y también las actividades que la comunidad organizaba. Y hice el bar mitzvah, y cuando terminé el bachiller, tenía que elegir, ¿no? Cómo seguir, y mi hermano mi hermano que había estado estudiando en Granada, se había ido a Israel a una yeshiva por Yosef, a estudiar, y me dijo: antes de inscribirte a la universidad, ¿por qué no vienes a Israel para conocerlo, para ver? Si te vas a ir a otro lugar va a ser difícil, vente. Y me animó a ir, y la verdad que llegué a la yeshiva en Porat Yosef y ahí empecé a estudiar, me formé, y luego pues ya empecé después de unos años en la yeshiva, empecé un curso para enseñanza, es decir, para poder enseñar en colegios, en lo que se llama una midrashá, un centro de estudios que te permite enseñar en institutos, y estuve 3 años estudiando ahí, y luego me casé y tuve la oportunidad de recibir una beca de Keren Rothschild. Keren Rothschild en ese momento daban becas para personas que estuvieran con la voluntad de estudiar Rabbanut, estudiar Shejitá, Milá, Sofrut, divorcios, y era una beca bastante buena la que ellos daban, pero a cambio te exigían estar 4 años estudiando, pero a cambio tenías que ir a una comunidad después, cuando terminar 2 años de servir a una comunidad. Y ahí fue cuando después de estar una época en este programa, fue la primera promoción de este programa de Keren Rothschild, que lo dirigía el rabino Shlomo Riskin, que era rabino de Efrat, él venía de Estados Unidos, y estuve también en paralelo en el Midrash Sefaradí estudiando estudios rabínicos en esa época. El que dirigía el proyecto del programa rabínico era el hijo de Rav Ovadia Yosef, Jajam Jacob Yosef, y estuve estudiando, y cuando justo me encontré
ahí en el Midrash Sefaradí colindaba con el centro sefaradí, con el centro sefaradí de Jerusalén, y Rabbi Baruch Garzón era el que llevaba, digamos, la dirección de este centro sefaradí que hacían actividades para jóvenes que venían de todo el mundo. Y el rabino Garzón, él venía a rezar al Midrash Sefaradí, decía Minjá y Arbi con nosotros, y él fue el que me ofreció, dice, tú estás ya terminando, ¿por qué no vienes a España? Si de todas maneras tienes que salir, claro, pues mejor que vengas a un lugar que conoces y venir a un sitio donde tienes la mentalidad, conoces a la gente. Y ahí fue, él me puso en contacto con Moisés Bendán, que él estaba en Madrid y también venía a Israel, y me entrevistó, y él fue el que me puso en contacto con Mauricio Toledano, que era presidente de la comunidad en esa época, estamos hablando de 1986, y Mauricio Toledano pues me propuso venir con un contrato a la Comunidad Judía de Madrid como segundo rabino, y esto fue en septiembre de 1986 que yo llegué, y vine de prueba, estuve en marzo de 1986, estuve de prueba 10 días, y después ya me firmaron un contrato y vine el 11 de septiembre, en mediados de septiembre más o menos de 1986, y vine como segundo rabino para ocuparme específicamente de lo que era la parte educativa, es decir, dar contenido educativo en el departamento de juventud, dar contenido educativo en los seminarios, los campamentos, principalmente activar con jóvenes, y aparte hacer un programa también de shiurim, de cursos semanales, que en esa época todavía ese concepto no existía aquí en Madrid. Hoy en día ya está muy en boga, pero en ese momento no existía. Y entonces iniciamos, junto con mi esposa, un programa para jóvenes, para parejas jóvenes, para adultos, para señoras. Iniciamos un ulpan de hebreo también. Y así poco a poco fue que empezamos a abrir camino, y sobre todo tuvimos la suerte de que hubieron familias que nos abrieron sus casas, que eso fue lo más importante, porque bueno, la gente a Balmes no venía, y la única forma yo intenté hacer 2 o 3 reuniones en Balmes, venía muy poca gente, entonces dije, hay que buscar otro lugar que la gente sienta más compromiso para venir, claro, y un lugar donde siente más compromiso es una casa, con alguien que invita. Y tuvimos la suerte de encontrar familias que estaban dispuestas a abrir sus casas, que estaban dispuestas a invitar gente, y a raíz de ahí fue ya que claro, iniciamos el recorrido, ¿no? Claro, porque usted empieza, digamos, centrado en la educación. Sí. Y luego da el paso a ser el rap principal. ¿Cómo es eso? Bueno, yo estuve 11 años, llegué en septiembre del 86, y en abril de 1995 se jubila el rabino Ben Azuli. Sí. Se jubila. 97, perdón, en 97. 11 años después. Sí. Ahí fue la junta de Isaac Kerub, que era el presidente, pues ahí fue cuando él entró en negociaciones conmigo y dijo, tú has estado de segundo rabino 11 años, pues antes de dar este puesto a otro, pues te lo podemos ofrecer a ti. Y en mayo de 1997 fue cuando se hizo, digamos, el nombramiento oficial, incluso que ya para abril ya me lo había ofrecido, pero oficialmente se hizo en mayo de 1997, y también Sami Cohen, que era el vocal de Asuntos Religiosos en esa época, trajo a Rav Mashash, que era gran rabino de Jerusalén, para el nombramiento, y a partir de ahí ya empieza una segunda etapa, ¿no? De 28 años, en 1997. Increíble. Sí, sí. O sea, ha vivido también muchas etapas dentro de la comunidad. Yo le quiero preguntar también, ¿qué es lo que cree que ha cambiado más desde sus inicios? Y también, ¿hacia dónde cree que debe ir la comunidad? Bueno, cuando yo llegué era una realidad muy diferente, porque solamente había una sinagoga. Claro.
La única sinagoga era la sinagoga de Balmes, no existían oratorios, no existía. Y la sinagoga de Balmes, es verdad que en Shabbat y viernes por la noche sí había gente, en diario era muy difícil conseguir minyan. Y poco a poco, pues a raíz de la labor educativa, a raíz de entrar en contacto con parejas y tomar un poco de conciencia de lo que tenía que ser un poco la vida judía, pues personas que empezaron a guardar Shabbat, pues vieron la necesidad de hacer una sinagoga en la zona norte de Madrid y Sadio Ben-Amú empezó el minyan en su casa, luego se pasó a otra casa, se pasó a una oficina y luego ya encontraron un local en la calle Mecena 45 y ahí se inicia, digamos, lo que va a ser la sinagoga de Arturo Soria. Luego se inicia la sinagoga Hasdelea también, principalmente por la familia, los hermanos Bendán, que son los que impulsan más el proyecto. Y luego pues ya se crea también la sinagoga del colegio y poco a poco pues va surgiendo, digamos, eso aumentó el número de personas que afluyen a la sinagoga, porque en el momento que tú creas una sinagoga pues ya tienes que preocuparte por el minyan de tu sinagoga. Entonces si al haber varias sinagogas y cada uno tiene que preocuparse del minyan de la sinagoga, pues eso hizo que más gente afluyera, y eso fue, digamos, el primer cambio, ¿no?, importante de lo que era hasta ese momento la vida comunitaria, que se centraba exclusivamente en Balmes. Por otra parte, iniciamos, yo nada más entrar en el rabinato en mayo del 97, dije, si queremos potenciar el kashrut, pues tenemos que dar opciones alternativas a la gente que se va a casar, o que va a hacer una bar mitzvah, o que va a hacer un brit milá. Y vi en la agenda que yo tenía cuál era la primera boda que yo tenía, y la primera boda justo era en el Hotel Villamagna. Entonces fui al Hotel Villamagna a hablar con el director, y del cielo coincidió que el director era un señor francés de padre judío, no madre judía, pero de padre judío, que venía del Hotel Hyatt de Tel Aviv. Y entonces él dijo, sí, yo conozco lo que es el kashrut, y claro, yo quiero fomentarlo. Y él invirtió, compró vajilla, compró horno, dejó una parte de la cocina cerrada. Entonces ya empezamos a hacer fiestas en el Villamagna. Cuando vimos que ya el Villamagna ya era un lugar demasiado conocido, la gente quería cambiar, pues se hizo un acuerdo con el Hotel Palace. Posteriormente se hizo un acuerdo, y aquí colaboró también Sami Cohen, que era el vocal de Asuntos Religiosos. Él tenía un contexto en el Hotel Palace, luego hicimos un acuerdo con el Hotel Intercontinental, luego con el Miguel Ángel, y eso posibilitó que el kashrut local se fomentara. Y también iniciamos lo que era desarrollar el kashrut industrial. Llegamos a un acuerdo con la Rabbanut de Israel, con la OU, y comenzamos a trabajar. En 1998, cuando al final de año tenemos 3 fábricas, y hoy afortunadamente hemos conseguido en kashrut industrial tener más de 190 fábricas, que es hoy en día una de las fuentes más importantes de ingreso que tiene la comunidad. Pero yo siempre, como objetivo y como eje, siempre he visto en la educación, digamos, la labor más importante. Si no trabaja en la educación, por más kashrut que tenga, por más locales que tenga, ¿quién te va a venir a consumir el kashrut, o quién te va a venir a...? Entonces, ahí está, en la educación está. Yo siempre digo que si tú quieres ver cuáles son las comunidades más brillantes, son las comunidades que tienen un sistema educativo y que tienen unos educadores más brillantes también. Rab, yo le quería preguntar, ha contado una evolución exponencial prácticamente de esta comunidad a lo largo
prácticamente desde que nací yo nací en el 98, usted llega a Guerra Principal en el 97. No, yo te hice el Brit Milá también. Sí, es verdad, así es. Durante todos estos años, si pudiera volver a algún momento especial, ¿cuál sería? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Comunidades pequeñas necesitan personas que puedan hacer varias cosas a la vez. Generalmente en comunidades grandes, por ejemplo, comunidad de Nueva York o en Buenos Aires o en México, pues hay el mohel, que solamente se dedica a hacer mohel. Está el shohet, que solamente se dedica a hacer la shejita. Está el rabino, que solamente se dedica a hacer cuestiones rabínicas. Está el dayam, que solamente hace los divorcios, que se ocupa de las conversiones, y está el educador, que se ocupa de educación. En comunidades pequeñas, que no puedes tener un equipo de personas grandes, pues todo se reduce a una persona, o tienen que encontrar una persona que haga varias labores a la vez. Y eso por una parte es bueno, pero por otra parte debilita. Porque en el momento que te tienes que dividir, yo estuve, por ejemplo, 11 años haciendo shejitá. Estuve 11 años de shohet en la comunidad. Y eso pues hace que tengas que abandonar otras labores. Entonces, claro, la labor educativa, ya que tuve en los 11 primeros años, en los 28 años de la segunda etapa, se debilitó. Incluso que yo intentaba mantener la labor educativa, pero ya no era lo mismo, porque ya al tener que estar en el kashrut local, en el kashrut industrial, en la shejitá, en los divorcios, en las bodas, en los brit milá, entonces ya todo eso, el dispersar. Entonces, quiere decir que lo ideal es trabajar con un equipo. Es decir, si se quiere hacer una labor que pueda tener una repercusión más grande en una comunidad, tienes que tener un equipo. Por ejemplo, en Argentina, yo hablaba con el Rav Saca, que él tiene una institución menorá que trabaja mucho con jóvenes y actividades, y él tiene 6 educadores con él trabajando en este proyecto. Entonces, claro, de esa forma puedes tener una proyección mucho más importante. Sí, yo pensé que iba a elegir de momento especial mi Brit Milá, pero no, entiendo que para usted es la educación, sí. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con usted, es fundamental. Quería preguntarle, a lo largo de estos años, pues ha vivido muchos presidentes de la federación, muchos presidentes de la comunidad y luego, evidentemente, todas las voces alrededor que hay siempre. ¿Cómo es lidiar con tantas juntas diferentes, tantas opiniones, gente en la sinagoga? Porque a mí personalmente creo que en algún momento me estallaría la cabeza. No, digamos, lo que pasa que en una comunidad cada 3 años, por ejemplo, en esta comunidad son cada 3 años elecciones y puede haber una junta nueva o 2 cadencias máximo de una misma junta, pero generalmente puede ser 6 años, 3 años, y cada junta viene y cada junta tiene su propio criterio, y lo importante es tener unas líneas rojas, establecer unas líneas rojas y decir con cualquier junta, es decir, y la línea roja pues no las pongo yo, la pone la halajá, lo pone la ley judía. Entonces, si queremos ser una comunidad ortodoxa, tenemos que tener unas líneas rojas, saber que esas líneas rojas las tenemos que guardar y respetar. Y afortunadamente en ese aspecto pues las diferentes juntas han entendido. Es verdad que hay personas que han sido más liberales, otras personas más conservadoras, otras personas más religiosas, pero siempre hemos tenido juntas que han sabido, digamos, respetar las líneas rojas. Y eso es lo importante. En el momento que ya esa línea roja se rompe, pues ya tienes que dejar la comunidad. Dejando el tema de la comunidad, digamos, de la parte adulta a un lado, ¿cuál cree, nosotros que somos, bueno, el CEO de la FEG, yo el vicepresidente, cuál cree que debe ser la función de los jóvenes judíos aquí en España que vivimos en la comunidad? Bueno, los jóvenes tendrían que ser los líderes del futuro. Entonces quiere decir que una comunidad, una de las instituciones más importantes de la comunidad es el colegio, y el colegio tendría que ser la cantera que alimente todas las organizaciones comunitarias.
y por tanto la misión de los jóvenes es tomar el relevo. Pero para tomar el relevo pues tienes que prepararte y tienes que tener unos objetivos claros. Lo importante en una comunidad es tener los objetivos claros, es decir, saber cuáles son los objetivos y saber cómo y poner los medios para llegar a esos objetivos. Entonces, una comunidad ortodoxa, una comunidad judía, pues el objetivo es fomentar los valores judíos, fomentar los valores espirituales del pueblo de Israel y trabajar en ello para... Es decir, yo siempre digo que si se organiza una actividad y entra cualquier persona de fuera que no sepa lo que hay, que sepa que diga, estos son judíos. Claro, porque sí. Claro, si organiza un tablao flamenco y entra una persona de fuera, pues dice, estos han venido de Sevilla, ¿no? Pero que sepan que estos son judíos. Entonces hay que darle ese punto de judaísmo a cada actividad para diferenciar. Es decir, que haya un valor añadido. ¿Por qué una persona va a venir por ejemplo, en un Madrid que hay un abanico tan grande de actividades y de clubs y de gente universitaria, gente preparada, gente que tienes que dar un valor añadido, que la gente diga, yo vengo aquí porque lo que me da aquí nadie me lo da. Pero si yo intento competir con los otros son mucho más poderosos porque tienen más medios, tienen más gente. Y es decir, tengo que saber darle ese valor añadido, y ese valor añadido tiene que ser la identidad judía. Entonces, si tuviera que resumir su consejo para los jóvenes en una sola frase, una que se nos quede grabada, como la que cité al principio, una para los jóvenes que ya sabe que usted mismo ha dicho, en Madrid hay mucho ocio, hay muchas tentaciones, hay 100.000 opciones, a lo mejor antes que ir a una cena de Shabbat. ¿Cuál es su consejo para los jóvenes? El consejo es tener el objetivo claro. Perfecto. Tener un objetivo claro, saber cuál es mi objetivo como judío y cuál es mi objetivo como comunidad. Tengo un objetivo claro. Es decir, yo siempre digo, si tú estás en un campo de baloncesto y tienes 2 equipos de jóvenes ahí jugando y quitas las canastas, ¿cuánto dura el juego? Enseguida se termina el juego porque ya es un esfuerzo inútil. Ahora, en el momento que están las canastas, pues esos jóvenes aguantan 40 minutos. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo. El objetivo es saber que tengo que encestar, ¿no? Pues aquí el objetivo que un judío tiene que tener, es decir, yo quiero guardar mi identidad judía, yo quiero crecer como judío, quiero desarrollarme como judío, y por tanto ese es el valor añadido que una comunidad me puede dar, y eso es lo que hace que yo me apegue a una comunidad. Pero si lo que me ofrece la comunidad es lo mismo que me ofrece el club del Real Madrid, pues el club del Real Madrid va a ganar, porque tiene mucho más medios que lo que puede tener la comunidad. Claro, y usted ha estado presente en muchas generaciones de jóvenes y también de su edad, y la evolución que ve desde ahora, ¿cómo es? O sea, ¿hay mucha evolución, mucha diferencia, o realmente los problemas son más o menos los mismos? No, los problemas siguen siendo los mismos. Es decir, el problema más importante en comunidades pequeñas es el problema de la asimilación. Y un dirigente tiene que pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo o qué tengo que organizar yo para asegurar la continuidad judía de esta comunidad? ¿O qué plan, qué estrategia tengo que yo tener para que una persona determinada venga a una actividad? Entonces, ahí está. Es decir, es una cuestión de motivación, pero la motivación se genera cuando tienes un objetivo. Uh-huh. Porque si tú, por ejemplo, tienes la boda de tu hermano, pues vas a hacer todo, vas a buscar todos los medios para llegar. Si no es por avión, por barco, si no por barco, por tren, si no por coche. Pero al tener un objetivo, eso es lo que te da la motivación. Uh-huh. Entonces, lo que hay que trabajar es en el objetivo. Es decir, decir, bueno, yo soy judío. ¿Qué significa ser judío? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es la misión como judío que yo tengo? Pues yo he venido a crecer, he venido a desarrollar mi esencia divina. Yo no soy mi cuerpo. Yo soy una esencia divina dentro de un cuerpo, y como esencia divina, ¿cuáles son mis valores internos? La espiritualidad, el amor, la paz interior, cómo yo llego a ello, cómo yo lo trabajo, cómo el judaísmo me ayuda a desarrollar estos valores internos. Y ahí es cuando puedes crecer, ¿no? Qué bueno.
Pues hay una cosa también, ahora que hemos hablado de la evolución y de los jóvenes, usted ha estado presente en la mayoría de Brit Milot, Bar Mitzvot, Bat Mitzvot de los últimos casi 30 años. Sí, sí. Y yo estuve en su homenaje y dio una cifra de Brit Milot y yo quiero que la repita porque es impresionante. O sea, ¿son cuántos Brit Milot? Aproximadamente 600. 600 Brit. O sea, es increíble. Bueno, porque son muchos años. Claro, son muchos años, pero son muchos años. El Rab ha estado presente en muchos acontecimientos importantes. Claro. Y ya saben, el objetivo principal es precisamente tener una misión, como ha dicho. Hay varias preguntas ahora que queremos hacerle más a nivel de... Sí. Ya para terminar, de opinión personal, que son un poco retos que tiene la juventud hoy en día, quizás algún dilema. Por ejemplo, ¿a qué debemos de incitar nosotros como líderes jóvenes? ¿Más hacia la aliyá o hacer comunidad en la diáspora como estamos haciendo ahora? Bueno, yo creo que el objetivo de cualquier judío es la aliyá. Sí. Es decir, cualquier judío tiene que ver su estación final en Israel porque es el Estado judío y es el lugar donde el judío tiene que estar. Quiere decir, es como cuando una flor, pues su lugar es estar plantada en el campo. Puede estar también metida en un vaso de agua, pero no es su lugar. Claro. Su lugar es estar plantada en el campo, estar plantada en el árbol. Entonces, la aliyá... es un dilema porque si tú fomentas la aliyá debilitas la comunidad interna, pero hay que tener en cuenta que el futuro del pueblo de Israel es la tierra de Israel. Entonces exacto. No podemos obviar el objetivo, volviendo otra vez al objetivo. Sí. El objetivo es digamos, fomentar, y sobre todo en comunidades pequeñas, fundamental fomentar la aliyá Israel, incluso que eso debilite la comunidad, pero tienes que medir el beneficio de ese joven, tienes que sacrificar el bien comunitario por el futuro de ese joven. Claro. Y ahora, bueno, para actualizar un poco a la audiencia que lo ha podido ver, el Rab se nos jubila, digamos, a final de... Bueno, ahora mismo, hace relativamente poco. Quiero que se promocione un poco de qué va a hacer a partir de ahora, de dónde le podemos ver, etcétera. Bueno, la idea mía, Dios mediante, a partir del 1 de mayo, porque yo oficialmente termino en la comunidad el 30 de abril, me han pedido colaborar todavía porque en algunas labores, bodas que ya tenía comprometidas, Brit Milá que tenías comprometido ya con algunas familias. Quiere decir que mientras yo esté en Madrid, pues seguiré colaborando, lo que pueda ayudar en la comunidad, pues ayudaré. Pero mi proyecto ahora mismo es crear un Beta Midrash online, un centro de estudio online, justamente volver a la educación. Yo siempre la parte más fuerte mía ha sido la educación y la parte que más me ha motivado es la educación. Y entonces la idea es crear un Beta Midrash online donde pueda, digamos, por Zoom, pues llegar. Eso tiene una doble ventaja. Primero, que no te limita a una ciudad, sino que te puedes abrir a otros lugares. Mucha gente que ha pasado por Madrid y que ahora ya no vive en Madrid, pues a través del 2020, cuando comenzamos los cursos por Zoom con el COVID, pues empezaron a asistir de nuevo a los cursos. Y por otra parte, quiere decir que esté donde esté lo puede desarrollar. Y por otra parte, volver, digamos, a lo que es la labor educativa, ¿no? Entonces, fomentar más todo lo que es la parte de educación, de cursos, cursos de Torah, cursos de crecimiento espiritual, cursos de pensamiento judío, cursos de alajá, de ley judía, cursos de mística judía, es decir, que sí, muy accesible a gente joven también. Sí, ser online también. Sí, es decir, abierto a todo tipo de público y siempre dispuesto a escuchar. Yo dije en el homenaje que si de alguna forma puedo estar satisfecho es que nunca alguien me pidió un curso y no lo di. Claro, es decir, incluso he estado incluso con una pareja nada más yendo los domingos haciendo, o
familias que en oficinas que hemos hecho durante mucho tiempo, en oficinas también durante la semana. Quiero decir que siempre tiene esa apertura de facilitar a cualquier familia o cualquier grupo, de cuando se ha querido hacer un curso, incluso también en Ora y Eladim, cuando Rebbe Baruch Garzón hizo Aliyah Israel, que era el rabino de esa sinagoga, y me pidieron que si yo pudiera ayudar desde 2013 a 2020, durante 7 años estuve yendo todos los Shabbat con el esfuerzo que eso conllevaba de ir a pie y volver a pie, más de 1 hora, pero digamos que siempre he visto en la labor educativa como la finalidad principal y por eso esta tercera etapa es como volver a la primera. Claro, muy bueno. Pues cuando tenga el canal, por favor, el canal o como se promocione, pásenoslo. Bueno, tengo un canal de YouTube también. ¿Sí? Tengo un canal de YouTube que se llama Crecimiento Espiritual según la Torah y la Kabbalah, que tiene unos 300 vídeos más o menos, y que empecé también en 2020, y que hay más o menos 10.500 suscriptores. Muy bien. Y tengo un canal, pero que no, la verdad que no me ocupo mucho por las labores comunitarias, no me he podido ocupar mucho, y por eso otro de los objetivos es trabajar más en el canal también. Yo recuerdo un vídeo del canal que me gusta mucho, que es el tema de las reencarnaciones. Ah, sí, que yo sé que a usted le gusta. 2 vídeos, sí. Pero la verdad que es muy interesante. Yo una vez había un señor que vino y estuvimos hablando de los decretos fijos de la reencarnación. Me dijo, no, yo no creo en la reencarnación. Y le agarré el teléfono y le puse Yoram Lebanon, que es un pianista israelí, es un genio, y que ha dado algunos conciertos. Ahora tiene 17 años, pero él ya con 4 años daba conciertos. Entonces le puse un vídeo de Yoram Lebanon dando un concierto. En el banquito le tuvieron que poner 2 cojines para que llegara al piano. Y daba un concierto así público, y digo, mira, esta es la prueba más fehaciente de un niño de 4 años, cómo puedes entender que toque el piano de esta forma, de que la reencarnación existe. Qué bueno, Rab. Y bueno, para terminar, le queríamos hacer unas preguntitas cortas. Vamos a ir haciendo una cada uno. Aquí hay que mojarse. Hay que mojarse y son preguntas muy fáciles, ¿eh? Nada. Hay alguna que igual se le complica, pero en general son fáciles. La primera es, ¿qué comida no falta en una Pascua en la mesa de Rav Moshe? ¿Qué comida nos falta? Bueno, depende, es que nosotros tenemos las costumbres nuestras, que yo vengo de Marruecos, mi familia viene de Marruecos, la familia de mi mujer también viene de Marruecos, entonces en las Pascuas pues siempre hay, en Shavuot por ejemplo está el couscous, en Shabbat está la dafina, quiero decir, dependiendo de, nosotros en ese aspecto somos bastante tradicionalistas, dependiendo de la Pascua, ensalada kosher no hay, ¿no? Gefilte fish no. Gefilte fish no. El pescado kosher. Ese sí. La segunda es respuesta corta, muy fácil. ¿Orisa o adafina? Nosotros hacemos adafina generalmente, aunque a mí me gusta más la orisa, pero la verdad que hacemos toda adafina. La siguiente es, ¿a qué se hubiese dedicado si no hubiese sido rabino? A la educación. Sí. Luego, difícil también. ¿Personaje favorito de la Torah? Moshe Rabbeinu. Y Yosef también. La verdad que son 2 personajes que inspiran, tanto Yosef como Moshe Rabbeinu, sí. ¿Y su rezo favorito? Bueno, el rezo favorito es la Shema, el Shema Israel. Tal vez porque es lo que nos acompaña diariamente y lo que, digamos, lo que inspira, ¿no?, al judío en cada momento. El caso está que incluso ahora, desgraciadamente con esto de la guerra de Gaza, vemos que Sharabi, este señor que estaba secuestrado, dijo que lo que le mantuvo era la Shema diaria, y nunca la dijo anteriormente, pero es como, digamos, es como el himno espiritual del judío. Sí.
Siguiente. ¿Le gusta madrugar o es de aquellos que agradecerían a lo mejor que el shahrit empezara más bien a No, las yo 11? soy nocturno, yo soy nocturno. Yo generalmente me duermo tarde y me cuesta trabajo levantarme por la mañana, pero me levanto por el shahrit, pero yo soy nocturno, sí, no me cuesta trabajo quedarme de noche, pero me cuesta trabajo levantarme, sí. La siguiente es, ¿qué hace usted para desconectar? Bueno, yo la verdad que mi mayor afición es la lectura y el estudio. Entonces, para mí el estudio es una forma de desconectar. Vale. Y luego la última que queremos hacer es un personaje judío que elija usted, puede ser reciente o muy antiguo, la época de la Torá, con la que pasaría una cena o una noche de Purim o que le gustaría conocer. Bueno, yo pienso que si hubiera un personaje que me gustaría conocer sería Moshe Rabbeinu, sobre todo para que explicara qué hizo durante los 40 años que estuvo en el monte Sinaí, ¿sí? Cómo pudo estar 40 años sin comer y beber, qué vivencia estuvo ahí, ¿no? Yo creo que... Muy bien. Pues sí, ya para terminar, un broche que le pedimos, como hizo en el homenaje. Yo personalmente recuerdo mucho el chiste de las ratas que usted contaba. En la federación. Pero sí, puede ser otro, ¿eh? Un chiste así para terminar, así como para el broche de oro a esta charla que ha estado muy bien. Bueno, dice que estaba la Hebra Kadisha estaba haciendo un entierro y estaban, digamos, había un señor que estaba justo en la rejixa y esto llega una señora y dijo, tengo que entrar, y el Shedra Hebra dice, no, por favor, no, estamos en menor, por favor, déjame entrar, insistió, le puse una sábana al señor y dijo, bueno, entre y entre, y empezó, perdona. Shedra Hebra se quedó impactado, dice, ¿Le debía dinero a usted? Dice, no, él fue el que me presentó a mi marido. Bueno, muy bien, pues le doy la palabra a Nimi para despedir como presentador. Sí, nada, Rab, agradecerle no solo que haya venido hoy, sino 28 años como rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, 11 más como segundo rabino de la Comunidad Judía de Madrid. Creo que cualquier persona que haya pasado un mínimo tiempo y sea judía en Madrid tiene una buena palabra para usted. La gente que ha venido de fuera, puedo hablar de mi familia, que vinieron de Argentina y siempre se sintieron bien recibidos por usted. Puedo hablar de familias que han venido a Madrid, que usted siempre les ha tendido la mano, les ha abierto la puerta, les ha recibido. Así que en nombre de la FEGE y de los jóvenes y en general yo creo que de los judíos de Madrid, agradecerle eternamente su labor. Quisiera terminar con una anécdota curiosa que me ocurrió. Vino un señor justo de Argentina que trabajaba en una pizzería aquí en Madrid, ya hace bastantes años, estamos hablando ahora ya 20 años más o menos, y vino y me dijo, mira, que yo quiero morir como judío. Y entonces a mí nadie me conoce aquí, yo no soy miembro de la comunidad y me gustaría dejar una carta, una especie de testamento para que cuando me muera me entierren como judío. Entonces le dije yo, digo, mira, está muy bien, morir como judío está muy bien, pero más importante que morir como judío es vivir como judío. Entonces hazte miembro de la comunidad, vente a las actividades. Y justo en ese momento me llamaron que era la hora de Arbit. Y le dije, mira, si quiere, entre a Arbit y después seguimos hablando. No, yo no sé rezar, no, siéntate, no. Entramos en Arbit, le di un libro traducido, digo, mira, tú lee esta oración y olvídate porque va muy rápido y tú no estás habituado, olvídate y lee esta oración. Y empezó a llorar. Cuando terminó lo veo llorando y digo, ¿estás bien? Sí, la verdad que me he emocionado. Dice, ya tengo más de 40 años desde mi bar mitzvah que no he ido a una sinagoga, la verdad que me quedo muy impresionado. Y le invité a que viniera a los cursos, empezó a venir a los cursos y después él me dijo, la verdad que ya no puedo seguir en la pizzería porque tengo que trabajar el Shabbat, tengo que trabajar Rosh Hashanah, Kippur, me obligan todos los días, no me dan vacaciones y me quiero ir a Israel. Y dije, muy bien, y me quiero ir a Israel y quiero irme a una yeshiva. Entonces hablé con una yeshiva en Israel para arreglarle y viajó a una yeshiva.
Y me dijo, lo único que yo no conozco a nadie en Israel, le di el teléfono de mis suegros, digo, ponte en contacto con ellos, yo lo voy a llamar y para que puedas tener una familia donde puedas visitar. Y él fue a la yeshiva, empezó a estudiar la yeshiva y estudió para escriba. Y empezó a escribir Mezuzot, empezó a escribir Tefilín, empezó a escribir Sifre Torah, empezó a ir a casa de mi suegra y ya perdí el contacto con él. Él se casó, luego se casó ahí en Israel y ya perdí el contacto con él. Pasaron varios años y él tuvo una enfermedad, tuvo un cáncer y murió ahí en Israel. Después de un tiempo falleció mi suegra, y yo viajé para los Shiva, viajé a Israel para los Shiva, porque falleció el día de Purim y falleció repentinamente, entonces no pudimos viajar al entierro porque ahí en Israel entierran el mismo día. Mi mujer viajó al día siguiente y yo viajé para los Shiva. Y la mañana de los Shiva subimos al cementerio para ir a la tumba donde estaba enterrada mi suegra, que no había tenido la oportunidad de estar en el entierro. Digo, bueno, le pedí a mi cuñado ir con él, que me acompañara para hacer unos salmos y eso. Y llego ahí al cementerio en Sanedria Murjevet, no en Sanedria, en Givat Shaul. El cementerio está en Jerusalén, en Givat Shaul. Y está mi suegra. Y veo al lado una tumba, pone Jorge Israel, nacido en Argentina. Y le digo a mi cuñado, ¿pero este es Jorge Israel? Dice, sí, este es Jorge Israel, el que tú mandaste a Israel a estudiar. Y estaba enterrado al lado de mi suegra. En lo que el cementerio de Givat Shaul tiene más de 8 plantas y es un cementerio que hay miles de tumbas. Y que se venga a enterrar justo al lado. Y ahí tú no eliges, ahí donde te ponen, no, ahí tú no puedes elegir sitio donde te ponen. Y estaba ahí al lado y se enterró al lado. Increíble, pues nada. Muchas gracias a todos los oyentes y esperemos que todo lo que le han escuchado, alguna palabra suya a lo largo de todos estos años, la lleven siempre en el recuerdo y siempre tengamos, como usted dijo, los objetivos claros. Muchas gracias por la invitación y que ojalá que podamos seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rab.